independencia en Ex Libris por cuenta de esta colección de la Ruta del Bicentenario, Gentes, Pueblos y Batallas en sus volúmenes 1 y 2, con otro de sus autores, Andrés Salamanca Horcasitas. Andrés, usted dedica un capítulo que ha titulado que el reclutamiento del Ejército Patriota no era ni tan voluntario ni tan obligado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la historiografía tradicional nos ha mencionado que mucho el reclutamiento aquí en la Nueva Granada era voluntario, muchas personas iban porque querían, ¿sí? Pero no todo fue así. Mucho reclutamiento fue forzado, fue obligado, inclusive so pena de muerte. Después de la batalla del Pantano de Vargas, el 25 de julio de 1819, el mismo Bolívar crea un edicto de reclutamiento forzado. Inclusive hay cartas de Santander que menciona a sus comandantes que tenían que ir a los pueblos a acoger personas obligadas, que tenían que llevarlos amarrados y inclusive encarcelarlos, y que solamente los dejaran salir para el desayuno, el almuerzo y la comida, y para que el lugar donde los mantenían presos no fuera un hacinamiento terrible. Por eso lo menciono, ni tan obligados ni tan voluntarios. ¿Han salido madres que han dado a sus hijos al Ejército Patriota? En mi artículo tengo una carta de una señora que ella dice que la única fuente de ingresos es su hijo, y que el hijo es un cobarde, que es un pusilánime y que no sirve para el trabajo de las armas. Ella quería salvar al hijo como fuera. Pero también, por ejemplo, no sé si se ha escuchado hablar de José María Córdoba, uno de estos grandes héroes de nuestro proceso de independencia. Nuestra escuela de formación de oficiales colombiana tiene su nombre. Él también fue reclutado forzosamente, ¿sí? La madre menciona que el padre menciona en las cartas que la madre le mojaba los pies de lágrimas de tanto llorar para que no se le llevaran al hijo. Así que no tanto fue, como te digo, no fue tan voluntario, pero tampoco fue tan obligado. Y en ese caso entonces, en las historias en que no fue tan voluntario, estudió la deserción. Sí, los casos de deserción fueron terribles. Por eso mismo ellos tenían que reclutar forzosamente. Los oficiales tenían que tener una superioridad numérica contra los españoles, y la única manera era reclutando forzosamente. Las personas, la gente de los pueblos huía, se devolvía a sus pueblos de origen, escapaba. Inclusive hay cartas de Santander como te digo, que se decía que tenían que capturar a los hombres, y a los que escapaban los mataban a palo, inclusive, ¿sí? Sus mismos compañeros. ¿La familia sufría algún tipo de vejamen por la deserción de sus hijos? Sí, no solamente la familia, los pueblos también. Llegaban los ejércitos patriotas y saqueaban los pueblos realmente. Así que nuestra historia está embellecida y no es tan bonita como se enseña en un libro de historia. Por eso es tan interesante estos libros, porque muestra un poco de revisionismo histórico. Qué tanto esta campaña libertadora es cierta, qué tanto es un mito y qué tanto nos podemos acercar más a la verdad histórica. Andrés, también en el volumen 1 se destaca una microhistoria referida a las armas. Usted se ha apasionado, como lo vamos a ver, por el estudio de las armas, de los uniformes, de las unidades militares. Exactamente. Sí, recordemos que fue una campaña militar, la campaña libertadora fue una campaña militar. Bolívar no vino aquí a conocer los bucólicos campos boyacenses, venía a enfrentarse a los españoles militarmente. Pero ¿cómo se enfrentaba a ellos? ¿Con qué? Él tenía que enfrentarse con armas. ¿De dónde conseguía las armas? Por ejemplo, de la Legión Británica, en Haití, con el Petion. Bolívar hizo un trato con el presidente de la época, Petion, de que liberara a los esclavos con la condición, le daba armas con la condición de que liberara a los esclavos aquí en la Nueva Granada, condición que no cumple. Pero aún así es muy importante saber con qué combatían, ¿no? Para entender las estrategias y las tácticas de la época. Por ejemplo, aquí inclusive tenemos algunas armas de la época, de cómo combatían estas personas. Una de estas armas eran los sables, en especial eran para los oficiales, eran armas costosas, así que muy pocos los tenían, ¿sí? El sable se diferencia de la espada, es por la curvatura de la hoja, ¿sí? Estas son armas típicas de unidades de caballería. La idea era aprovechar el ímpetu y la velocidad que llevase el caballo para generar un corte profundo con la hoja. No es una hoja recta y solamente tiene un filo, ¿sí? Algo muy interesante, tiene la empuñadura, un pomo, ¿sí? Y el mango, obviamente. Esta es una réplica de un sable de época. Este es un sable de oficial superior del ejército colombiano, es un sable moderno, no tiene filo, pero nos da una idea muy cercana a lo que hubiera sido un sable de época. También otra de las armas que usaban en esa época eran los mosquetes de llave de chispa que disparaban esto. Esto es una bala de mosquete del siglo XIX, está sin disparar, ¿sí? Como vemos, pues es una bola muy pesada realmente.
¿sí? Imagínate que te disparen con esto. Y también esta es una bala de cañón del siglo XIX, es un cañón de 4 libras, de como los que usaron en la batalla del puente Boyacá. Afortunadamente para los patriotas el cañón que cuando dispararon se desarmó después de un par de disparos, afortunadamente, o si no hubiera causado graves bajas a las tropas patriotas. Esto es una muestra de mi colección personal. Aquí para ustedes, para mostrarlo. Andrés, ¿dónde se construían estas armas? ¿Todas llegaban de afuera? ¿Había una tecnología de construcción? Eran los elementos más tecnológicamente avanzados para la época. El mecanismo de llave de chispas aquí no se hacía en la Nueva Granada. Muchas armas eran traídas de Inglaterra, por la Legión Británica, eran robadas por los soldados patriotas cuando vencían a los soldados españoles. Muchos se traían de Haití, se compraban en las Antillas, ¿sí? Probablemente eran armas que no se hacían aquí en la Nueva Granada. Por eso, el arma principal de los soldados patriotas era la lanza. Recordemos pues la famosa carga de los lanceros en la batalla del Pantano de Vargas, porque era simplemente un palo de unos 4 metros con una hoja de metal que cualquier herrero podía fabricarlo, así que por eso, pero no este tipo de armas. Los sables solamente los oficiales lo tenían, eran armas muy costosas. Las mosquetes llave de chispa, la pólvora, la piedra pedernal, el metal, la madera para hacerlo necesitaban artesanos que realmente no habían aquí en la Nueva Granada. El entrenamiento para manipular este tipo de armas. Es muy interesante, ya que lo mencionas, me hiciste acordarte algo. Diane Florence O'Leary, el cronista de Bolívar, menciona cuando entrenaba a los soldados en Bonza, en los molinos de Bonza, que cuando entrenaba a los soldados patriotas, él lo llama así, lo llama que eran unas bestias de cabeza gigante por el sombrero de alas anchas, unas bestias sin brazo, porque por la ruana no se le veían los brazos, que era tan peligroso el entrenamiento en las armas de fuego de la época, para los enemigos como para los compañeros, porque se les enredaba el mosquete llave de chispa en la ruana y podía disparárselo a los soldados, a los compañeros, entonces era muy peligroso. Pero luego él mismo menciona en sus crónicas, en sus memorias, que no había encontrado mejores soldados que los que encontró aquí en Boyacá. Andrés, hablar de las armas, también nos lleva a hablar de los uniformes. Sin embargo, también hay una serie de historias que hablan de nuestros soldados desnudos. Sí, obviamente muchos de los soldados que tenemos acá eran venezolanos y llaneros, acostumbrados al clima cálido de los llanos o de Venezuela. Así que cuando suben al páramo de Pisba, obviamente muchos se mueren de frío. Cuando llegan a Tasco, pues ocurre esta famosa historia de la pequeña niña que se quita sus ropas para dárselo a los soldados, que también tiene algo de mito también. También, por ejemplo, la Legión Británica. Mencionan que tuvieron que vender sus uniformes para poder conseguir comida. Imagínate tú un soldado británico, un tipo muy elegante, con sus uniformes traídos de Europa, paño inglés, que le toque venderlos para poder conseguir comida. Así que realmente el mismo José María Barreiro, el comandante de la Tercera División Realista, él disminuye a los soldados patriotas porque decía que eran unos indigentes vestidos de harapos, ¿sí? Entonces realmente le salió el tiro por la culata por hablar mal de nuestros soldados patriotas. Nos ha traído a Ex Libris una muestra de las armas, de la independencia. ¿Quedan armas que conocer en los museos, en algún sitio que usted recomiende para conocer más microhistorias de la Ruta de la Libertad? De época hay poquitas, tristemente muchas de estas se tienen en colecciones privadas o se venden, o algunas fueron destruidas simplemente o se botaron. En el Museo Militar, en el Museo del Ejército en Bogotá se pueden conseguir algunas armas de época. Es como el único lugar donde se pueden tristemente ver. Como esperemos que en el puente Boyacá, cuando se haga un museo, se tengan armas, uniformes de época, se vean un pequeño mapita, cómo fueron los movimientos de las tropas, de las unidades militares.